Hola a todos mis queridos seguidores, aquí el Projection Sword trayéndoles más de mi contenido. Recuerden que este no es de mi propiedad, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original, Rexis 12 por crear este gran fic. Y también si pueden dejar su me gusta junto a un comentario de qué les pareció, se los agradecería en verdad ya que siempre es bueno recibir su apoyo, y de paso una suscribida a mi canal para estar al pendiente de este y de mi demás contenido. Ahora sin más comencemos con el video de hoy, capítulo 33, aquí yace Gales Tudor, el último linaje real de Albion. Buck sintió un sobresalto al ver la figura de su maestra alzándose del suelo. Un zarcillo negro del vacío la había atravesado y la había alejado de ellos. El apéndice la mantenía en el aire, igual que lo que les había hecho a los soldados antes. Ocurrió en tan poco tiempo, demasiado rápido para que Louise reaccionara. Para ella, podría haber ocurrido en un instante. Buck pensó que el Hollow Knight planeaba disparar otra de esas dagas ligeras, pero en cambio, uno de sus brazos se había extendido en un zarcillo mortal del vacío. Lo cual era extraño, considerando que la última vez que vio al hermano mayor, le faltaba un brazo. Justo cuando la alzaban del suelo, el zarcillo se desvió hacia un lado y vio el cuerpo de Louise salir volando por los aires. El espasmo recorrió su cuerpo de nuevo, esta vez lo sintió en su máscara. Otro apareció al ver a su amo golpear la pared con un doloroso golpe sordo. Louise oyó gritar a Kirche. Vio que ella y Montmorency corrían hacia su amo caído. Buck también quería hacerlo, una parte de ellos quería correr hacia Louise. Pero no podían. Se detuvo en seco, simplemente mirando el cuerpo inmóvil de su amo. Sid podía moverse, simplemente caminaban lentamente hacia su amo con el clavo envainado. Vales estaba tan clavado en el suelo como ellos, simplemente mirándola desde su lugar en el suelo. El extraño enmascarado, el que había aparecido y casi muerto, también miraba a su amo. El zarcillo que lo había apuñalado flotaba en el aire. Su propio brazo se contrajo y se extendió, una parte de ellos quería golpearlo mientras estaba en el aire. Quizás quería evitar que alcanzara a Kirche y Montmorency. Bueno, no hizo falta, ya que simplemente los dejó en paz mientras corrían bajo el tentáculo vacío y se arrodillaban junto al cuerpo inconsciente de Louise. La acunaron, proferían palabras con pánico mientras intentaban despertarla. Dios mío, Louise. Abre los ojos, abre los ojos. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Rápido. Tenemos que recuperar su sangre. Momón, vamos, tienes que salvarla. No sé cómo. ¿Qué quieres decir con que no sabes cómo? Lo estabas haciendo perfectamente con la sangre en el suelo. Y no sé cómo hice nada de eso. Aunque pudiera, su sangre ya está derramada en el suelo. No creo que le sirva de nada si simplemente lo arrastro de nuevo hacia adentro. Otro espasmo recorrió su cuerpo, su otro brazo también se extendió. Su mirada seguía fija en el tentáculo vacío en el aire. Entonces notó que se encogía, retrocediendo. Buck siguió el tentáculo y lo vio retroceder lentamente hacia el brazo del Hollow Knight y transformarse en un brazo completamente negro. Lentamente, el recipiente más grande se liberó de los escombros donde Louise lo había enterrado. La sensación al ver al Hollow Knight de vuelta en la habitación de Vales seguía presente en Buck, esa extraña sensación que también sintió al ver a Grimchild una vez más. Pero esa sensación estaba siendo eclipsada por otra, una más fuerte. Una sensación más dura que solo sentía ante amenazas inmediatas. Lentamente, el Hollow Knight se acercó a ellos. Cojeaban ligeramente mientras se dirigían hacia ellos. Parecía que estaban heridos, aunque se recuperaban rápidamente a medida que la cojera se desvanecía lentamente. ¿Por qué estaba tan decidido a seguir luchando? ¿Tenía un objetivo? ¿Era Louise? El pensamiento provocó de inmediato otra convulsión en Buck, esta vez en todo su cuerpo.
Desde la máscara hasta los pies, su cuerpo se convulsionó en el acto. No podía permitir que la lastimaran. La sensación de protección que sentía hacia su amo exigía que no les hicieran daño, ni siquiera a manos del propio Hollow Knight. Tenía sentido que su objetivo fuera Louise, ella era el único objetivo de sus ataques, salvo el extraño enmascarado. ¿Pero por qué? ¿Por qué querían hacerle daño a su amo? Louise, por favor, sigue respirando. Estaba perdiendo el aliento. No era un recipiente, aunque también era una criatura del vacío como Bag y Zip. Perder el aliento significaba que estaba casi muerta. Está saliendo tanta sangre. Estaba perdiendo sangre. La necesitaba para sobrevivir. Como algunos soldados caían muertos tras una herida que sangraba demasiado. Las convulsiones se habían convertido en temblores. El Hollow Knight se había detenido, lo miraban directamente en lugar de mirar a su amo. Por favor, Louise, siento mucho todo lo malo que dije de ti. Quédate con nosotros. Sintió zarcillos crecer de lugares que no eran sus brazos. Podía sentir el vacío negro de su cuerpo cubriéndolo. Sintió sus brazos alargarse y afilarse, sintió su capa extenderse más tras ellos. Un charco del abismo negro creció bajo Bag. Parecía que crecía cuanto más miraba al Hollow Knight. Absorbió la sangre, el agua y todo lo que había en el suelo antes de que se volvieran negros. Kirche. Louise no lo logrará. El Hollow Knight retrocedió un paso al sentir que el vacío también cubría su máscara. Estaba completamente envuelto por su cuerpo de vacío, con zarcillos creciendo tanto de su cuerpo como del charco de vacío que se extendía bajo él. Se agitaban por todas partes, golpeando las paredes, el suelo, el aire. El azote se hacía cada vez más áspero a medida que miraba fijamente al Hollow Knight. Bicho. Oyó que alguien los llamaba. Una parte de él quería girarse para ver que su ama era quien lo había llamado. Pero estaba herida. Herida y casi muerta. No se merecía esto. ¿Por qué el Hollow Knight lastimó a su ama? ¿Por qué Louise tenía que ser herida? Preguntas que nunca se había hecho inundaron sus pensamientos a medida que la dura sensación se intensificaba. Los zarcillos a su alrededor se agitaban cada vez más fuerte. Todo estaba en silencio, Bicho no era consciente de que había atraído la mirada de todos en la habitación. El Hollow Knight retrocedió otro paso. La visión de Bag se nubló, era consciente de que su cuerpo había despegado del suelo, notó que podía sentir el aire en su cuerpo cada vez que se lanzaban. Notó cómo la vista del Hollow Knight se acercaba. Pero a diferencia de antes, el recipiente más grande no venía hacia ellos. Bag estaba acelerando hacia el recipiente más grande. El silencio se rompió con un fuerte crack cuando uno de los zarcillos que crecían del lado derecho de Bag golpeó al Hollow Knight en la máscara. La cabeza del recipiente más grande fue lanzada hacia un lado. Otro zarcillo del mismo lado se envolvió alrededor del cuello del Hollow Knight y luego fueron lanzados a la pared del lado derecho de la habitación. El zarcillo hizo un sonido similar a un pop cuando arrojó a un lado el recipiente más grande. El Hollow Knight se estrelló contra la pared, la piedra se rompió por la fuerza con la que la golpearon. Se rompió aún más cuando se alejaron de ella, justo cuando Bag golpeó una vez más. Sin embargo, en lugar de uno solo, 5 zarcillos de su cuerpo y el creciente charco del vacío bajo ellos perforaron el muro de piedra y lo abrieron de par en par. Los ojos de Bag siguieron a su hermano mayor, sus brillantes ojos blancos nunca lo perdieron de vista. Y antes de que el Hollow Knight pudiera recuperarse por completo, otro zarcillo los golpeó directamente en el centro de su máscara. La sensación que había sentido antes los quemaba por dentro. La dura sensación se intensificaba cada vez más a medida que golpeaba al Hollow Knight una y otra vez. Cada golpe lanzaba al recipiente más grande de un lado a otro.
Cada golpe hacía que su cabeza girara en la dirección del golpe. Cada punzada los hacía retroceder un paso. Cada golpe lastimaba al Hollow Knight. Watbag sintió que la dura sensación cambiaría por la placentera que habían tenido antes. Cada golpe atraía más y más la sensación placentera antes de que la dura volviera. El Hollow Knight logró alejarse un paso de otro ataque de zarcillo. Levantó su mano derecha, la que no sostenía la vara del alma, y al igual que antes brilló blanca desde la punta del dedo hasta la muñeca. No menos de 8 zarcillos crecieron del charco subterráneo y apuñalaron toda la longitud del brazo. Se enroscaron a su alrededor y forzaron el brazo y al resto del Hollow Knight a caer al suelo. El destello de luz significó que había descargado la daga en la tierra de abajo. El Hollow Knight intentó ponerse de pie cuando vio cómo habían surgido más zarcillos a su alrededor. Con una llave, pasó su brazo a través de los zarcillos de vacío que lo habían empalado y logró escapar antes de que los perforaran en el suelo. Buck continuó observando al Hollow Knight sin detenerse ni un segundo. Los zarcillos que lo rodeaban se habían vuelto aún más grandes, agitándose con más fuerza, y el charco del abismo bajo él era aún más grande. Tras tambalearse hacia atrás, la mano derecha del Hollow Knight colgaba suelta a su costado. La observaron por un instante, antes de apuntar su aguijón hacia adelante. La mirada de Buck se dirigió al aguijón. Casi había matado a Louise varias veces antes, era otra cosa que habían usado para intentar herir a su maestro. Antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar, aún más zarcillos crecieron del suelo y mantuvieron al Hollow Knight en su lugar. Algunos se envolvieron alrededor de sus brazos y piernas, otros simplemente los apuñalaron y luego volvieron a anclarse en el charco de vacío. El zarcillo que era su brazo izquierdo serpenteó hacia adelante mientras el Hollow Knight intentaba liberarse y se envolvió alrededor de la hoja. Las runas comenzaron a grabarse a lo largo del zarcillo, los ojos blancos de Buck brillaron con más intensidad que antes. Miró el recipiente que tenía delante. Tan diferentes, pero al final eran iguales a los demás que murieron mientras se ganaba la oportunidad de vivir. Tantos tenían deseos. El deseo de vivir, de irse, de luchar, de odiar. Todos ellos fueron considerados indignos e impuros por SWYRM. El ser de luz pálida a cuyo poder se oponía. Aún así, logró imponer su voluntad sobre los fragmentos que recogió. Incluso los recipientes, el cuerpo del vacío contenido en el caparazón de los seres superiores. Seguía siendo solo otro caparazón, que atrapaba al verdadero ser del vacío en su interior. Buck les arrancó el brazo, llevándose consigo el aguijón puro. El zarcillo se desenrolló del aguijón y se elevó por los aires antes de clavarse en la pared justo al lado de la antorcha de la compañía de la pesadilla. El Hollow Knight estaba indefenso, y en ese instante el brazo derecho de Buck brilló con su propio blanco puro. Se lanzaron hacia adelante, con sus zarcillos negros arrastrándose tras ellos mientras volaban hacia el Hollow Knight. Y lo golpearon directamente en su máscara. La habitación explotó en blanco y negro. La energía mágica cubrió toda la habitación. Por un instante, el escarlata que había teñido la sala todo este tiempo se desvaneció con un blanco puro, antes de que un remolino negro lo reemplazara. El sonido del choque resonó en el área, seguido por el sonido de escombros rompiéndose. Luego, tras el remolino negro, la habitación se despejó. Una vez más, estaba cubierta de rojo escarlata por las llamas. Buck estaba de pie en medio de la habitación, su cuerpo aún retorciéndose y agitándose. Frente a él, junto a la entrada, los muebles, los escombros, el arco, incluso las paredes, habían volado en pedazos. Y el Hollow Knight no estaba a la vista. Había sido expulsado de la habitación de un solo golpe. Buck dio un paso al frente para perseguir al que había herido a su amo. «Bicho». Pero se detuvo cuando una voz los llamó. La voz acalló la áspera sensación.
Se giraron hacia la voz y vieron que Kirche era quien gritaba por ellos. Louise estaba en su regazo, inmóvil, como llevaba un rato. El agujero donde la habían perforado estaba cubierto por sus capas y mantos. Montmorency los miraba fijamente, temblando. Sid sostenía la mano de su amo. La sensación se apagó lentamente, y Buck caminó hacia su amo. Los arcillos del vacío y el charco lo siguieron lentamente. Louise, dijo Kirche, su habitual tono alegre había desaparecido. Su voz temblaba. Apenas respira, se detuvo hace un momento y pensé que estaba muerta. Pero luego volvió a respirar. Sid ha estado ayudando con algún tipo de hechizo, pero... En ese momento, su hermana brilló con el alma que llevaba dentro. El cuerpo de Louise brilló del mismo color. Entonces, en un destello de luz, pudieron ver el ligero subir y bajar en el pecho de su maestra. No va a funcionar por mucho tiempo. Buck se acercó cada vez más. La respiración de su maestra era cada vez más superficial. Antes ni siquiera sabían que necesitaban aire, pero de alguna manera, verla así los hizo conscientes. Las respiraciones cortas y el leve subir y bajar. No lo lograría. Otra sensación los llenó. No era la agradable que sintieron al ver a Grimchild y al Hollow Knight, ni la áspera que experimentaron antes. En cambio, era un tirón lento en el pecho, uno que querían que desapareciera. Otro destello de luz de Sib, y pudieron sentir que no les quedaba más alma para usar en la sanación del enfoque. Y aunque acababan de usar toda el alma que podían usar, Louise seguía jadeando. Buck se acercó a ella, caminando hasta que miraron fijamente a su maestra. Montmorency se apartó, asegurándose de no tocar el suelo. Buck simplemente observó la figura inmóvil de su maestra y colocó su propia mano sobre ella. Comenzaron a brillar, no con el blanco brillante del otro recipiente, sino con la oscuridad que cubría todo su cuerpo. Oyeron el jadeo del mago rubio. El pelirrojo no pareció inmutarse, mientras que al otro recipiente no le importó. El lugar donde se encontraban estaba cubierto por una bola de oscuridad. Lo único que se veía eran 3 pares de ojos. 2 pares eran grandes y circulares, mientras que el otro par era un pequeño y tenue resplandor. Observaron a la criatura con el alma del vacío. La chica no había aprovechado las verdaderas habilidades que podía usar, pero aún así se le daba bien lo básico del vacío para potenciar sus propios hechizos. Parecía que necesitaba ayuda para usarlo de verdad, así que insistieron. El vacío negro que los rodeaba se encogió al verterse en su herida. Aunque los únicos que podían verlo eran ellos. Se vertió profundamente en su forma física, llenando el agujero que había dejado el zarcillo que la había perforado. Pero no se detuvo solo en el nivel físico. El vacío se adentró en su alma, permitiéndoles entrar sin problemas. Se adentró en su alma, rellenando lo que había quemado durante el día. Serviría para ayudarlos, para usar su magia con más fuerza que antes. Entonces, justo cuando estaban a punto de alcanzar la mente, algo lo detuvo. El vacío negro que burbujeaba alrededor de Buck y los demás se dispersó, y se encontraron mirando a Louise una vez más. Una pausa momentánea mientras el silencio se extendía entre el grupo, antes de que ella respirara profundamente. Buck ladeó ligeramente la cabeza mientras Kirche dejaba escapar un suspiro de alivio y agradecimiento, al igual que Montmorency. Sid los observaba fijamente, mientras que Buck miraba a Louise. Escena. Se han ido, dijo Words mientras observaba cómo se alejaban los amigos de su prometida, junto con su prometida y las 2 criaturas a su lado. ¿Eran esos sus familiares? Debería haberle preguntado cuando tuvo la oportunidad. Miró por encima del hombro para ver el rostro del príncipe Vales y pudo sentir la varita clavándose en su espalda. ¿Puede soltarlo ya?
Vales lo mantuvo agarrado un par de segundos más antes de apartarlo de Words. «Están a salvo». Soltó un suspiro de alivio. En cuanto dijo esas palabras, dejó caer su varita al suelo mientras el príncipe se desplomaba sobre su trasero. «Pareces protector con ellos, príncipe Vales». Words se giró y apuntó con su varita a la garganta del príncipe. Vales ni siquiera reaccionó, solo lo miró con un ojo cerrado y una mueca. «Después de lo que pasaron, al menos salen vivos de este país», gruñó. «No creas que no sé que los apuñalarías por la espalda en cuanto se dieran la vuelta», escupió a sus pies. «Ustedes, los rebeldes de la Reconquista, han hecho cosas peores». «HMPH», rió Words entre dientes. «Honorable y cariñoso hasta el final». Es lo menos que podía hacer, después de que pasaran por un infierno como este. Vales negó con la cabeza con un suspiro. Levantó la cabeza. «Bueno, ¿qué esperas entonces? ¿Una invitación? Mátame y acaba con esto de una vez, estoy demasiado cansado para seguir». «¿No vas a intentar luchar?», preguntó Words. «Ni siquiera puedo mantenerme en pie ahora mismo», respondió Vales. «Así que no voy a intentar luchar». Sonrió débilmente. «Aunque, si puedo hacer algo, ¿puedo al menos pedir una muerte rápida? Tanto por ti como por mí, porque ni siquiera me animo a gritar si decides torturarme». «No voy a torturarte», Words negó con la cabeza. «Pero no voy a matarte todavía». Vales arqueó una ceja. El noble enmascarado extendió una mano. «¿Sabes por qué estoy aquí? El motivo de la redada que ocurrió hace un momento. Esa carta que tienes, la que detalla tu relación con la princesa Henrietta de Tristein», acercó la punta de su varita a la garganta de Vale. «Dámela». Esperaba que el príncipe frunciera el ceño, que se enfadara. Incluso esperaba que el príncipe simplemente negara tener la carta. En cambio, lo que recibió fue una risa débil del príncipe en su cara. «Claro, ustedes quieren esa carta con tanta desesperación que hicieron todo esto». Vales continuó riendo un momento más, antes de terminar con un suspiro. «Lamento decirlo, pero esa carta desapareció hace tiempo». «¿Desapareció?», preguntó Words. «Sí», asintió Vales. «La rompí justo antes de que asaltaran el castillo, porque ni hablar de darles munición para usar contra Tristein». La sonrisa se desvaneció de su rostro mientras les gruñía. «Todo esto fue una pérdida de tiempo, y quiero que lo sepan, joder». Words miró para ver si había alguna señal de falsedad, algún movimiento en los ojos o alguna parte del cuerpo inquieta. Pero el príncipe lo miraba fijamente a los ojos con una mirada impresionante, una que le recordó al capitán pirata que había robado su barco de transporte hacía apenas unos días. «Entonces, ya no está», dijo Words. «¿Hiciste trizas?». Miró por encima del hombro. «¿Cómo sé que no se la diste a los magos de Tristein?». «Sí», Vales puso los ojos en blanco. «Obviamente le di la carta a un grupo de magos que no sabía que vendrían, de un país que nunca me había ayudado». Vales parecía molesto, a pesar de la varita en su garganta. «Soy un mago del viento, no un mago del vacío, idiota. No puedo ver el futuro». «Me parece bien», asintió Words. «Supongo que solo me queda matarte entonces». «¿Aún piensas hacerlo rápido?», preguntó Vales. Sin decir nada más, Words le clavó la varita en el cuello, ganándose un gorgoteo de dolor del príncipe. Cantó un hechizo en voz baja y, con una flexión mental, se desató en el cuerpo del príncipe. El cuerpo de Vales se sacudió en su lugar por un momento, antes de quedar inerte. Words se sacó el arma de la garganta y vio como el príncipe de Gales Tudor de Albión caía muerto. Cerró los ojos y suspiró. «Al menos, esto ha terminado». En cuanto dijo esas palabras, oyó unos pasos pesados acercándose a la entrada.
Abrió los ojos de golpe, se giró hacia lo que quedaba de la puerta y sintió que se le encogía el corazón. Era ese maldito insecto. De alguna manera, seguía en pie a pesar de haber recibido decenas de golpes de los arcillos que las criaturas de Louise habían invocado. ¿Qué hace falta para matar a esta cosa?, pensó Words con pánico al entrar en la habitación. Incluso con la paliza recibida, no parecía estar muy maltrecho. Seguía erguido, su cuerpo no sangraba profusamente, a pesar de haber recibido tantas puñaladas que había perdido la cuenta. La única señal de una herida era la grieta en el lado derecho de su cráneo. Words estaba solo, y considerando que casi lo matan la última vez que luchó contra la maldita cosa, no tenía ninguna confianza en sobrevivir a otro encuentro. El insecto miró a su alrededor antes de avistar a su objetivo. Ward se preparó mientras avanzaban, listo para intentar enfrentarlo. Solo para que el insecto lo ignorara por completo y se dirigiera hacia donde estaba la antorcha de la pesadilla. Tan silencioso como era, buscó la vara del alma que estaba incrustada en la pared junto a la antorcha encendida y la liberó. Sin decir una palabra ni mirarla, el insecto se fue tan repentinamente como entró. Ward se quedó allí un par de segundos, antes de empezar a reír. Lentamente se desplomó en el suelo, hasta que estuvo sentado. Hizo una ligera mueca, sintiendo las marcas de quemaduras en su brazo, lo que lo impulsó a colocar una mano cuidadosamente sobre él. Por un buen par de segundos, Ward simplemente se sentó y disfrutó del silencio. Escena. Unos ojos rojos se abrieron y miraron a través de las llamas escarlatas. El príncipe de Albion ha sido asesinado, tras haber encontrado su destino. Al final de su vida como cualquier otro, rebosante de odio. Grimm salió de la antorcha, materializándose en un remolino de llamas rojas. La historia de Albion ha llegado a su última página. ¿Es hora de que subamos al escenario? De cada cadáver que quedaba dentro del castillo y a su alrededor, surgían llamas rojas similares. De cada fuego escarlata surgía una figura encapuchada, con máscaras con líneas que recorrían verticalmente las cuencas de los ojos. Cada figura encapuchada se parecía a quien había muerto. Cada figura encapuchada era el último recuerdo que conservaban. Cada una llevaba consigo el recuerdo del miedo y la desesperación al ser asesinada. Y todos se reunieron en el salón principal donde Grimm esperaba. Mirando a su alrededor, el maestro de la compañía extendió los brazos. Cosecha el miedo y la desesperación, las pesadillas que plagan este reino. Quema la esperanza restante de quienes anhelaban la falsa libertad. Todos lo vitorearon, cantando la melodía de la compañía. La boca de Grimm se abrió en una enorme y monstruosa sonrisa. Vamos, hermanos Grimkin, es hora de cumplir nuestra parte. Reúnanse los sueños y actúen como la sangre que bombea el corazón de la pesadilla. En los últimos vestigios del reino de Albion, al ver el humo y el fuego que emanaban del castillo, temieron lo ocurrido. Este miedo creció con la aparición del fuego escarlata, ardiendo con más intensidad a medida que cada ciudadano leal a la familia real comprendía su significado. Los Grimkin cosecharon su miedo, las pesadillas de lo que les acontecería a manos de los rebeldes. Cosecharon el miedo a su destino en los demás reinos. Cosecharon los últimos vestigios esperanzadores de la victoria de la realeza y los reemplazaron con la aterradora verdad. Grimm lo sintió todo, el calor y el fuego que ardían en su interior, fortaleciéndolo cada vez más, tal como había cosechado los reinos anteriores. El corazón de la pesadilla se sintió satisfecho con lo cosechado y, por un instante, se notó. Como oyeron los ciudadanos de Albion aquel día, el latido del ser superior. Resonó en cada mente, al oírlo latir, el último latido del reino de Albion. Escena. Ella caía. Cayendo en un profundo y oscuro abismo del que no podía ver ni la cima ni el fondo. Todo lo que sabía era que estaba cayendo.
Se suponía que debía detenerse, incluso si había una manera, por alguna razón, de no querer hacerlo. Solo quería seguir cayendo y cayendo. Después de todo, ella era una de esas personas indeseables. ¿Por qué intentaría escapar? ¿Por qué intentaría detenerse? Estaba cayendo porque se lo merecía. No estuvo a la altura de las expectativas que se habían establecido para ella. No tuvo las cualidades que debería haber tenido. Merecía. Vio dos pares de ojos mirándola desde arriba y de repente se detuvo. Escena. Los ojos de Louise se abrieron de golpe al recuperar la conciencia. Lavallire miró a su alrededor, tratando de ver dónde estaba. Estaba en una cabaña, junto con un par de personas más. Todos estaban acurrucados, algunos lloraban, algunos guardaban silencio y algunos simplemente dormían. Louise miró a su alrededor un poco más y vio a Kirche, Montmorency, Tabitha y Agnès, todos reunidos a pocos metros de ella. La vieron despertar y corrieron hacia ella de inmediato. Se estremeció un poco por la prisa y estaba a punto de levantarse. Pero se detuvo cuando sintió que algo la sujetaba. Bajó la mirada y vio a Bag y Siva a ambos lados. La sujetaban de los brazos y parecían impedirle levantarse. Sus ojos vacíos la miraron fijamente a los rosados de ella. Y por alguna razón, Louise no pudo evitar abrir la boca y decir: «Gracias». Escena. ¿Sabes, hermana mayor Tiv? Me parece gracioso. Dentro de una cabaña acogedora había una hermosa niña de larga cabellera rubia, ojos verdes y orejas puntiagudas. Vestía un sencillo vestido verde y, en sus manos, una escoba, barría los restos de un plato roto. La elfa levantó la vista de los fragmentos y se puso una mano en la cadera. ¿Qué? Frente a ella había un niño de 10 años como mucho. Señalaba los fragmentos mientras sonreía. Me parece gracioso que siempre nos digas que tengamos cuidado con los platos, y seas tú quien rompió uno. Tiv hizo un puchero, con la cara hinchada por el aire. Sí, lo sé, volvió a mirar los fragmentos y barrió más rápido. Sé que parece hipócrita, pero deberías tener mucho cuidado con tus platos. Levantó la vista. Sobre todo cuando corres así. El niño rió. Ay, nunca hemos roto un plato corriendo, hermanita. Se echó las manos a la espalda. Además, no es que lo rompieras corriendo. Simplemente te quedaste paralizado y te brillaron los ojos un momento, y luego se te cayó el plato. Tiv se detuvo ante lo que había oído, pero simplemente suspiró. Supongo que estoy dando mal ejemplo con esto. A pesar de eso, esbozó otra sonrisa. Como tu hermana mayor, déjame disculparme por romper un plato. El chico sonrió. Disculpa aceptada. Se dio la vuelta. Qué ganas de contarles a todos que recibí una disculpa de mi hermana mayor, Tiv. Mientras el chico corría, celebrando la disculpa recibida, el elfo pensó en lo que había dicho. Lentamente, se llevó la mano a los ojos, esperando ver un brillo reflejado en ellos. Pero no vio nada más que su propia mano pálida. Quizás solo estoy cansada, se dijo a sí misma. Miró al cielo y murmuró, ¿cuándo volverá Matilda? Interludio, una derrota vacía. El familiar del Papa abandonó el salón con la cabeza gacha. Una ligera cojera al salir del castillo y entrar en el patio. Unos soldados los esperaban. Todos temblaban, de pie junto a los cuerpos de sus compañeros que habían intentado detenerlos. La nave no les prestó atención, pues un momento después llegó su salida de este país. La bestia azul descendió desde arriba, su gran tamaño hizo que los pocos que aún quedaban en pie retrocedieran al verla. Palabras de miedo y conmoción brotaron de sus bocas, pero a ninguno le importó. Hermana mayor, tenemos que salir de aquí.
La Ned miró a los ojos preocupados de la criatura y subió a bordo. Entonces, antes de que los soldados pudieran reaccionar, se fueron, volando hacia el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Menos mal que llegué antes de que te lastimaras, hermana mayor. Les dijo la criatura, con su voz real emitiendo varios ronroneos y arrullos. En silencio, la nave bajó la vista hacia las escamas azules y pudieron oír su ronroneo de satisfacción. Estaba feliz de que su hermana mayor estuviera a salvo y estaba dispuesta a aterrizar justo en una zona de peligro solo para poder salvarlas. Un momento después, giró la cabeza para que la bestia pudiera mirarla. ¿Qué pasó con las otras hermanas mayores? Sus cuencas oculares negras brillaron. Están a salvo, solo necesitamos volver a tierra. La bestia soltó un grito de angustia. ¿Te dejaron? La nave negó con la cabeza. No. Simplemente me quedé atrás. La nave la miró, su rostro preocupado los observaba fijamente. Me alegro de que hayan venido por mí. No tardaron mucho en abandonar el continente flotante y solo les tomó un poco más llegar a tierra. La nave no quería regresar al pueblo portuario donde habían robado a esta bestia, en lugar de eso, simplemente aterrizaron en un bosque. La nave desmontó de la bestia. Entonces, ¿volvemos a la academia, hermana mayor? La mirada preocupada había desaparecido, en su lugar había una alegría en su rostro. El recipiente levantó la mano derecha y las runas comenzaron a brillar. Vuelve con tu maestra, olvidarás este encuentro cuando veas su rostro. La cabeza de la bestia se tambaleó al ver las runas actuar. Al principio, su mente luchaba contra el hechizo. Pero lo superó sin más problemas. Sin otro sonido, la bestia se alejó volando, con los ojos brillando de blanco. Solo, el recipiente emprendió su viaje de regreso a casa. Los pensamientos recorrieron la mente del recipiente mientras corrían por el bosque. Aunque su forma se desdibujaba debido a la velocidad, su mente estaba concentrada en una sola cosa. Louise, la amable chica que creían que simplemente había recogido los recipientes, era en realidad su maestra. Y uno de ellos era su familiar, al que llamó Buck. Era el mismo recipiente que lo había liberado de las cadenas del huevo negro, el mismo recipiente que luchó contra ellos junto a su hermanastra, y fue el recipiente que trajo al mismísimo vacío para luchar contra su antiguo enemigo. Simplemente los habían considerado otro recipiente que se parecía a ellos. Miles de sus hermanos los habían abandonado cruelmente cuando quiso servir a su padre. Pero Buck fue quien los combatió, el recipiente que dominaba el vacío y el abismo. Cuando las runas brillaron, demostrando su condición de familiar del vacío, el recipiente recordó cómo fue él quien lo sacó del abismo para asestar el golpe final. Y en su afán por proteger algo que no necesitaba protección, habían dañado lo que su hermano amaba. El suelo bajo sus pies se quebró mientras corrían cada vez más fuerte. En este nuevo mundo, solo quería expiar el horrible acto de herir a sus hermanos cuando nacieron y se rehicieron. Sin embargo, allí estaban, lastimándolos una vez más. No importaba, ya nunca podrían llamarse Hollow Knight. Capítulo 34, otro día en la escuela. El sonido de los insectos correteando a su alrededor era casi ensordecedor. Desde las paredes, hasta el techo, hasta el suelo bajo sus pies, no oía nada más que el interminable sonido de cientos y miles de patitas arrastrándose. Siguió caminando, con la vista desesperada por encontrar algo. Pero estaba completamente oscuro, y solo podía ver sus propios pies caminando por el suelo. La falta de visión solo hacía que el correteo fuera más fuerte y aterrador. A pesar de eso, siguió caminando. En la oscuridad absoluta, donde quiera que estuviera, seguía moviendo un pie delante del otro. Al hacerlo, vio luz. Un tenue resplandor en la distancia.
Caminó más rápido, podía oír el correteo cada vez más incesante. Echó a correr al oír el suelo, el techo y las paredes romperse al atravesar lo que fuera que se arrastraba por su interior. La perseguían, el sonido de tantos pies golpeando la tierra justo detrás de ella. Pero a medida que se acercaba a la luz, disminuyeron la velocidad hasta que finalmente retrocedieron. Su corazón latía con fuerza, siguió corriendo y corriendo. Entonces llegó a la fuente de la luz. Un refugio improvisado, con solo tablones de madera que los mantenían a salvo de cualquier elemento en el que se encontrara. Y allí pudo ver una pequeña polilla, con ojos azules. La miró, y para su sorpresa, habló. Escena. Louise abrió los ojos, su cuerpo despertó de golpe. Parpadeando, la joven maga miró al techo de su habitación durante un buen par de segundos, el sol se elevaba lentamente en el cielo, la luz brillaba a través de su ventana. Lentamente, la chica se incorporó en su cama. Mientras lo hacía, vio a Buck de pie al borde de su cama, mirándola con sus habituales cuencas vacías. Giró ligeramente la cabeza y vio que Zip seguía dormido en la cama. Volviéndose hacia Buck, continuó observando las cuencas de sus ojos. Levantó una mano y empujó suavemente a su familiar entre las cuencas, empujándolo ligeramente hacia atrás. Sonrió. Buenos días, Buck. Sus labios se crisparon y la maga se rascó la oreja al oír un zumbido. El zumbido desapareció, dejando a Louise sentada en la cama en silencio, mirando de nuevo a su familiar. Una parte de ella quería simplemente quedarse allí y relajarse, sin hacer nada el resto del día. Pero, por desgracia, tenía que afrontar el resto del día y después tenía clase. Se dio una palmada en las mejillas, despertándose de golpe y despertando accidentalmente a Zip al verlo saltar de la cama en cuanto el sonido los alcanzó. Sacudiendo la cabeza, Louise se levantó y se preparó para afrontar el día. Escena. La comida de los nobles era de la más alta calidad, como debía ser. La comida de los nobles en instituciones como la Academia Tristain era aún mejor, ya que eran los futuros líderes de sus respectivas familias y ninguno de los chefs ni las criadas quería hacerlos enfadar. El pan siempre humeaba al llegar a sus platos, la mantequilla siempre tenía la mezcla perfecta para que se derritiera, pero lo suficientemente sólida como para disfrutarla. Y lo más importante, el vino tenía que ser de la mejor marca y de la mejor edad para disfrutarlo. Cualquier comida que se encontrara en los platos de los estudiantes de la Academia Tristain era lo más cercano al cielo. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, Louise no podía ni siquiera tener el más mínimo apetito mientras miraba el plato que tenía delante. Pinchó el pan con el tenedor y se lo llevó a la boca. Dio un gran mordisco y masticó. El sabor era increíble, como siempre, y la maga tragó. Y al instante sintió que desaparecía sin dejar rastro. No sabía si realmente se estaba llenando, pero sí sabía que no ganaba ni perdía nada comiendo. ¿Sigues teniendo problemas para comer, Louise? Una voz desde el otro lado de la mesa la hizo levantar la vista y vio el rostro sonriente de una pelirroja que le resultaba familiar. Sostenía un plato lleno de comida en una mano, mientras que la otra estaba cubierta de vendajes que le llegaban hasta el codo. Parecía que, aunque la mayoría de las heridas de su mano quemada estaban curadas, aún necesitaba vendarse. Louise negó con la cabeza. No, puedo comer bien. Simplemente no tengo apetito. ¿Segura? Kirche se sentó en el asiento vacío. Tenías problemas para comer y beber cuando despertaste. Eso fue entonces, intentó Louise quitarle importancia. Fue hace solo un par de días, respondió Kirche con firmeza. No tienes que ocultarlo. Louise guardó silencio unos instantes antes de suspirar.
Una mano se llevó a su estómago y lo presionó ligeramente, hundiendo su uniforme al hacerlo. Puedo comer bien, es solo que... Miró el lugar y sus labios se tensaron. La verdad es que no siento que comer me haga nada. Kirche puso una mano sobre la suya, sorprendiéndola un poco al tacto. Estaba a punto de apartarla, pero vio la genuina preocupación en su rostro. Oye, está bien, dijo. Tómatelo con calma y cuídate. Aunque sientas que no lo necesitas, aún necesitas comer para mantener tus fuerzas. Su mano se apretó el estómago con más fuerza, antes de relajarlo. Louise suspiró y asintió. Sí, probablemente tengas razón. Gracias, Kirche. La pelirroja retiró la mano y al instante siguiente, la mirada preocupada dio paso a una sonrisa burlona, demasiado familiar. Oh, ¿ahora me llamas Kirche, Louise? Supongo que ahora somos amigas de verdad. La Baviere parpadeó, antes de sonrojarse. Se quitó la mano del estómago y se cruzó de brazos. No sé de qué estás hablando. Intentó ignorar la expresión de suficiencia en su rostro. Al hacerlo, no se dio cuenta de que un par de ojos la miraban con malicia. Escena. Lo siento mucho. Louise no sabía qué decir, estaba atónita, de pie en la sala del trono mientras la princesa la abrazaba con fuerza. Y no solo eso, sino que sollozaba mientras se disculpaba una y otra vez. No lo sabía, pensé que yo era. Las manos de Louise la rodeaban, buscando un lugar apropiado. Porque no estaba segura de si poner las manos sobre la princesa lo era. Miró a Bag y Sib, ambos avanzaban hacia ellos con una postura peligrosa. Y rápidamente les hizo señas para que se detuvieran. Louise volvió a mirar a la princesa y le puso una mano suavemente en la espalda, con cuidado de no tocar nada inapropiado. No debería haberte enviado ahí, murmuró Henrietta. Soy una amiga horrible. Louise se quedó en silencio un momento, antes de devolverle el abrazo. Está bien, le dijo, la verdad era que estaba bien con la decisión. Después de todo, la había tomado, sabiendo el riesgo. Quería hacerlo, y no tienes por qué enfadarte. Henrietta se apartó y la miró sonriendo. Louise. Escena. Louise. La cabeza de Louise se sacudió al ser despertada. Negó con la cabeza y miró a su alrededor. Estaba en clase, si mal no recordaba, magia de la tierra, y vio que el resto de la clase la miraba. Louise, la profesora te llamó, susurró Kirche desde su sitio. Miró hacia el frente y vio que la profesora, la señora Chevreuse, que hacía tiempo que se había recuperado de su explosión de principios de curso, la observaba con una ceja levantada. Louise se levantó rápidamente. Sí, profesora, exclamó casi con un chillido. Bag y Sib también se levantaron de sus sillas, mirando directamente a la profesora. Me alegra ver que ha vuelto a clase, señorita Baviere, la reprendió Chevreuse, provocando varias risitas de sus compañeros. La mujer regordeta apartó la mirada para dirigirse a esos pocos, antes de volver a centrarse en Louise. Como dije, señorita Baviere, he oído que ha mejorado mucho desde principios de año. ¿Es correcto? Louise parpadeó ante la pregunta, antes de asentir. Sí, profesor, sus manos se abrían y cerraban. Aunque tengo algunos problemas, he logrado lanzar algunos hechizos correctamente. Gracias al vacío que llevo dentro, al parecer, terminó mentalmente, mirando hacia los dos contenedores del vacío. Excelente entonces. La mujer metió la mano en las mangas de su túnica y sacó 3 piedritas. Entonces, espero que no te importe demostrar esa mejora con otro intento de transmutación. Las colocó sobre la mesa y las señaló con una sonrisa. No hay nada de malo en ver cuánto has crecido. Louise tragó saliva. Entiendo. Tomó su varita y bajó de la mesa. Bag y Sib la siguieron.
Sé que Louise ha mejorado con sus hechizos, pero ¿puede hacer esto? No sé, se le da bien el fuego y el agua, pero nunca antes había hecho tierra. Brimir, estoy aterrorizada. Palabras familiares, aunque menos duras de lo habitual. Al menos no se estaban escondiendo bajo sus escritorios, si eso le servía de consuelo. Llegó a la mesa del profesor, justo cuando Bug y Zip saltaron de los últimos escalones, aterrizaron junto a ella y miraron las piedritas que había encima. Chevreuse asintió. Ahora, intenta transmutar estas piedras en cualquier elemento que seas capaz de hacer. Louise tragó saliva. ¿Y si no puedo?, preguntó, por si acaso. Bueno, ojalá no sea como la última vez, tosió la mujer regordeta, intentando olvidar lo ocurrido. Pero si no puedes, las piedras simplemente no se transformarán en nada. Pero la transmutación es un hechizo muy básico, e incluso la mayoría de los novatos pueden transmutar una o dos piedras. Miró a Louise y sonrió. Inténtalo. Respirando hondo, Louise levantó su varita y la apuntó a las piedras. Ignoró cómo su familiar y su hermana imitaban su pose y se concentró en la magia que llevaba dentro. Concéntrate, pensó mientras intentaba extraerla. Al principio, recurrió al recuerdo de la invocación de Bug, intentando recuperar esa sensación. Pero para su sorpresa, sintió ese cosquilleo casi de inmediato, sin tener que rebuscar en sus pensamientos. Su afinidad, el vacío. Louise comenzó el cántico de hechizos y pensó en qué convertir las piedras. Quizás en rocas un poco más duras. Parecía lo más fácil. Renin-Yan. Al terminar el cántico, lanzó el hechizo y observó cómo las rocas brillaban. Se sacudieron un poco, lo que le causó pánico, pues temía que explotara a pesar de haber recurrido a su afinidad. Una parte de ella se preguntaba cuán poderosas serían sus explosiones si las superponía con el vacío. Y se preguntaba si ella y el resto de la clase sobrevivirían. Por suerte, no explotó. Al cabo de un momento, el brillo se desvaneció y vio que las rocas se habían convertido en rocas más oscuras. Parpadeó sorprendida ante lo que vio, pero se desmayó al oír los suaves aplausos de Chevreuse. Buen trabajo, Louise, la felicitó. Has logrado convertir las piedras en carbón, aunque es muy simple y básico, este tipo de transmutación es muy útil, sobre todo para la gente común. Incluso si el carbón ha empezado a pasar de moda. La mujer regordeta miró las rocas y las tocó con su varita. Los ojos de Louise se abrieron de par en par al ver que las rocas volvían a asomar. Bueno, felicidades, señorita Valliere, ha mejorado mucho desde principios de año. Chevreuse tomó su varita, sin darse cuenta de lo que había visto. Puedes quedártela si quieres, por muy simple que sea, será un buen recuerdo para el futuro. Sé claro, Louise extendió la mano hacia las piedras, dudando un poco antes de recogerlas. Contuvo un escalofrío al sentirlas retorcerse en sus manos. Estaban húmedas por alguna razón. Escena. Se encontró mirando las piedras de nuevo, de pie en el vestuario con solo una toalla alrededor del cuerpo. Miró a su alrededor y se las dio a su familiar. Bug extendió una mano. Guárdalas donde quieras, le dijo mientras las dejaba caer en sus manos. Casi desaparecieron cuando las dejó caer en sus manos negras como la brea. Es que no me apetece guardarlas. Bug asintió y las guardó en su capa, donde guardaba todo. Se preguntó qué más habría allí, aparte de mapas. Vamos, empujó las puertas del vestuario y entró en los baños. Varias cabezas se giraron hacia ella antes de retomar sus conversaciones. Verla con su familiar y su hermano había perdido su atractivo hacía tiempo, salvo por algunos alumnos de primer año que aún disfrutaban viéndolos jugar en la bañera. Ambos recipientes del vacío no perdieron el tiempo y se dirigieron directamente al agua, salpicando ligeramente al saltar. Louise caminó hacia el borde y se detuvo. Se miró,
Aún llevaba la toalla, que le rodeaba el cuerpo con fuerza. Luego miró el agua y respiró hondo. Lentamente, sumergió el pie en el agua caliente, el calor ya la relajaba. Poco a poco, el agua le bajó del pie a las rodillas. Exhaló, antes de volver a respirar hondo y sentarse lentamente. Su cuerpo se hundió cada vez más, desde los muslos hasta las caderas, hasta que finalmente el agua se filtró a través de la toalla y le llegó al estómago. Exhaló involuntariamente. Cerró los ojos entrecerrándolos al sentir que su cuerpo se revitalizaba, que toda su fatiga se desvanecía, al sentir que su fuerza de voluntad regresaba. Aunque no la hubiera usado mucho hoy, sentía que sus reservas volvían a llenarse. Luego, tras unos instantes, la sensación se apaciguó y Louise se sintió lo suficientemente cómoda como para abrir los ojos. Al hacerlo, vio que un par de estudiantes la miraban, para su ligera vergüenza, y que Bag y Zip también la miraban. Sonrió. «Estoy bien», dijo, antes de que pudieran empezar a preocuparse. «Solo un poco». No sabía muy bien qué era, así que negó con la cabeza. «Estoy bien». Y se repitió. Louise se recostó contra el borde e intentó disfrutar del baño. Era difícil, pues no podía relajarse del todo sin sentir una descarga de energía cada 2 segundos. Escena. El colchón de la cama de Bag y Zip crujió al subirse. Los dos recipientes del vacío observaron a su maestra caminar por su habitación mientras se desvestía. Louise no prestó atención a los dos que estaban detrás de ella y, en cambio, buscó en el armario su camisón. Justo cuando estaba a punto de ponérselo, se encontró frente a un espejo de cuerpo entero. Se miró de pies a cabeza. Desde su larga melena rosa que le llegaba a la espalda hasta sus ojos de un color similar. Tenía la piel pálida, la hermosa piel pálida que se esperaba de una noble. Su cuerpo era más pequeño que el de sus compañeras, pero eso no le molestaba demasiado, a menos que Kirche se burlara de ella. De hecho, no había nada en su cuerpo natural de lo que avergonzarse. La única excepción era el enorme agujero negro que se encontraba donde estaba su estómago. Había dos, en realidad, uno en su estómago, donde el zarcillo del vaso del vacío había salido de su cuerpo, y otro a su costado, donde había entrado. No importaba dónde estuvieran, eran lo mismo. Un abismo negro y vacío que parecía como si el mundo hubiera olvidado algo y ella estuviera mirando a la nada. Una de sus manos se dirigió hacia su estómago, temblando mientras presionaba ligeramente sobre él. Al igual que cuando tocaba a Bag, sintió que el calor que había en su habitación se desvanecía y una sensación fresca y agradable cubrió su palma. Así me veo ahora. Se estremeció al sentir el eco de sus propios pensamientos, una sensación tan impactante como la primera vez que escuchó los de Bag. Retiró la mano y se quedó mirándose. El mundo a su alrededor se desvanecía a medida que miraba su reflejo, casi podía ver la mancha oscura en su estómago crecer, crecer y crecer. Hasta que finalmente fue engullida por el abismo negro como la boca del lobo. Y todo lo que quedó fue una figura vagamente humana con 2 pares de puntos blancos por ojos. ¿Estás bien, amo? Se quedó atónita al oír la voz de Bag. En el reflejo, vio que estaba de pie junto a ella, el contenedor del vacío mirándola, con ambas manos a los costados. Louise se giró hacia su familiar, sonrió y le dio una palmadita en la cabeza, entre los cuernos. Sí, respondió con una sonrisa forzada. Estoy bien. Gracias por preguntar. ¿No te gusta tu aspecto? Louise negó con la cabeza. Me salvaste la vida al hacer esto, así que no me importa. No sabía si la mentira era para Bag o para ella. Su familiar la miró un momento más, antes de asentir y regresar a su cama. Louise se puso el camisón y se dirigió a su cama. La joven maga miró al techo un momento antes de cerrar los ojos. Y se durmió.
Capítulo 35. Otro día de malas noticias. La habitación de la princesa estaba en silencio, no se oía ningún sonido del exterior y si alguien se asomaba, comprendería el silencio. La luna brillaba a través de las ventanas, iluminándola junto con las antorchas mágicas y las linternas Lumafli. Le daba a la habitación una agradable mezcla de blanco pálido y naranja suave. Las dos habitantes de la habitación, Agnès de Milan y la propia princesa Henrietta de Tristein, seguían donde estaban. Agnès estaba de pie junto a la puerta, con la princesa a la vista. Esto significaba que estaba lista para reaccionar ante cualquier cosa que entrara en la habitación o representara una amenaza para la princesa. O al menos, así debía ser. En cambio, la guardaespaldas de la princesa estaba apoyada contra la pared con los brazos cruzados mientras miraba fijamente a un agujero en el suelo. Fruncía el ceño. Sentada junto a su escritorio, la luz de la luna se filtraba por la ventana como para llamar la atención sobre la importante carta que yacía sobre él. Ni siquiera la leía, simplemente la miraba. Pasaron los minutos mientras el silencio se alargaba cada vez más, el único sonido era el ocasional crepitar de las llamas y el leve tintineo de las lumaflies dentro de sus linternas. Finalmente, Agnès rompió el silencio con un profundo suspiro. Henrietta parpadeó antes de apartar la mirada de la carta sobre su escritorio. Mirando a su guardaespaldas, vio que su dedo golpeaba violentamente su brazo mientras su ceño fruncido se convertía en una mueca. ¿Pasa algo?, empezó a preguntar Henrietta, con la voz ligeramente temblorosa. Tosió rápidamente y se aclaró la garganta antes de repetir, ¿pasa algo, Agnès? Al principio no respondió, seguía mirando al suelo con la mirada fija en su rostro. Unos momentos después, dejó escapar otro suspiro. Se llevó una mano a la cabeza y se rascó el cabello rubio con frustración. Volviendo la vista hacia la princesa, Agnès respondió, solo estaba pensando en lo que había pasado. La boca de Henrietta se curvó en una línea recta. ¿Sigues pensando en la misión? Agnès simplemente asintió, el gruñido dio paso a una mirada más conflictiva. Cometí un error, murmuró, lo suficientemente alto como para que ella la oyera. Pensé que estarían a salvo en el castillo, no pensé que pudiera perseguirnos tan rápido. La princesa mantuvo una postura neutral, aunque eso no impidió que sus manos se apretaran y arrugaran la tela de su vestido. Todos cometemos errores, Agnès, no tienes que sentirte culpable solo. Agnès la miró fijamente. Pero confiaste en mí para proteger a tu amiga y asegurarme del éxito de la misión. ¿Y qué hice? La dejé sola y casi la dejé morir a manos de ese monstruo. Agnès respondió con un gruñido. Es solo que, no pensé que estaría ahí esperándola. Yo tampoco. Henrietta se apartó de su guardaespaldas y miró por la ventana junto a su escritorio. Sus ojos se centraron en las dos lunas, tanto la verde como la roja brillaban excepcionalmente últimamente. Envié esa carta al Papa, sabiendo que tardaría al menos una semana en llegar. Le informó a Agnès. Esperaba que le llegara, y para entonces Louise ya estaría lejos de Tristein en su misión. ¿Le informaste?, preguntó Agnès, interrumpiendo su relato. Había confusión en sus ojos verdes mientras el guardaespaldas se apartaba de la pared. ¿Por qué? Henrietta entrecerró los ojos. Era una advertencia, respondió. Mejor que supiera las consecuencias de atacar a Louise antes de que se entere y envíe a esa criatura a destruir la Academia de Tristein, como ya hizo con otras aldeas en el pasado. Henrietta solo pudo suspirar. Pero no pareció funcionar. O esa criatura suya no obedece todas sus órdenes, o cree que es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Karin. El nombre del legendario antiguo caballero le provocó escalofríos en la espalda a Agnès. Karin de la Vallere del Viento Pesado, considerada la caballero más fuerte que había servido a Tristein, y que incluso a su avanzada edad seguía siendo una amenaza aterradora. Leal al reino y a la corona, lista para afrontar cualquier amenaza.
Incluso Words, el capitán de los caballeros Grifo, sentía un profundo respeto por el antiguo capitán. Y eso era mucho decir, considerando su talento y habilidad. Era una poderosa guerrera, una ciudadana de confianza y, sobre todo, una madre. Eso significa, empezó Agnes, que o esa cosa no está tan apretada como esperábamos, o que es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al viento pesado. En efecto, asintió Henrietta. Y como podría llegar a Tristán y Albion antes de que el conde Amat llegara a Tristán, significa que es más peligrosa de lo que pensábamos. La guardaespaldas chasqueó la lengua con fastidio. Eso no importa, princesa, dijo Agnes. Ambas sabemos que luchar contra esa cosa se consideraría un suicidio. Cómo sobrevivieron esos estudiantes es algo que todavía estoy tratando de entender. Negó con la cabeza. Lo que realmente me preocupa es que todas esas excusas que dio el Papa sobre esa cosa que andaba por ahí destruyendo pueblos y que él no tenía nada que ver con ellos, ¿en realidad podrían ser ciertas? Henrietta guardó silencio, las implicaciones de lo que había dicho su guardaespaldas la pesaban. Maldita sea, y pensar que preferiría que esa cosa fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Karin. Se volvió hacia la carta sobre la mesa, era de Albion. De Nueva Albion, para ser más precisos, parecía que querían hacer un pacto de no agresión justo después de su pequeño golpe. Agnes, gritó Henrietta a su guardaespaldas. Mientras estabas allí, ¿lo lograste ver? Agnes guardó silencio unos instantes. Vi sus ojos, a lo lejos, en la Rechelle. Hizo eso de dominar a otras criaturas y controló a los Valiere, hizo una pausa frunciendo el ceño. ¿Espíritu del agua? Negó con la cabeza. El familiar de los 4 cuernos. Logramos recuperarlo y abandonamos el pueblo antes de que pudiera volver a hacerlo. Después, apareció este dragón, otro familiar de otro estudiante, que nos siguió. No sé cómo, pero logró apoderarse de él y lo obligó a huir. Entonces está haciendo lo que siempre hace, dijo Henrietta. Me alegro de que Louise haya salido con vida de Albion. Agnes volvió a guardar silencio, antes de murmurar, lo siento de nuevo, princesa, no haber estado allí para protegerla. Donde quiera que esté ese monstruo, y ese maldito papa que lo controla, probablemente estén muy contentos de que ni nosotros ni tu amiga podamos decir nada sobre su presencia en Albion. Sí. Henrietta volvió a mirar la mesa. Probablemente. Escena. Desobedeciste mis órdenes, familiar. De pie en su habitación, Vittorio Cerevares se encontraba ante el enorme recipiente del vacío que era su familiar. Como siempre, estaba encorvado, a menos que su cuerno agujereara el techo. Aún así, era lo suficientemente alto como para que tuviera que estirar la cabeza hacia atrás para mirarlo. A su alrededor, los demás recipientes del vacío observaban. Sus ojos vacíos los observaban con su habitual mirada vacía. A veces se preguntaba si pensaban en algo, o si siquiera podían pensar. Pero ahora no era el momento de pensar en tal cosa. Porque ahora estaba disciplinando a su familiar. La nave del vacío había llegado justo esta mañana, y el tiempo que tardó en llegar ya le decía a Vittorio que no había seguido sus órdenes al pie de la letra. Pero lo que le decía que no se había limitado a observar a la chica era su estado de daño. Pequeñas grietas alrededor del cráneo, heridas que nunca antes había mostrado y que nunca habría experimentado con solo observar desde la distancia. El hecho de que no llevara a más de sus hermanos como solía hacer cuando los rescataban, significaba que al menos no había matado a la chica Valiere. Vittorio extendió una mano, una que su familiar extendió y tomó. El frío cubrió su mano, el calor de la habitación desapareció en un instante. Vittorio volvió a mirar a su familiar a los ojos y preguntó, ¿desobedeciste mis órdenes, familiar? Sus cejas se alzaron ligeramente ante la vacilación, normalmente habría respondido de inmediato. Pero todo estaba en silencio, la voz que oiría estaba ausente.
Responde a mi pregunta, familiar, le dijo al contenedor del vacío, entrecerrando los ojos. Sí. Desobedecí tu orden. Frunció el ceño ante la confirmación y volvió a preguntar, ¿por qué desobedeciste mis órdenes, familiar? Una vez más, la vacilación lo preocupó. No estaba seguro de si la chica era realmente una maga del vacío. ¿Entonces la atacaste?, preguntó Vittorio. Su familiar guardó silencio de nuevo, simplemente mirando al frente. Frunció el ceño. ¿Tienes idea de cuántos estudiantes y testigos podrían haberte visto en la Academia Tristein? No la ataqué en la academia. Así que si la atacaste, suspiró irritado. Apretó la mano con más fuerza, no es que pudiera hacer nada, pero demostraba su disgusto. Su familiar miró sus manos unidas y bajó la cabeza. Te dije que no deberías haber atacado. La posibilidad de que tu existencia estuviera vinculada a la mía, así como la amenaza nada sutil de que la princesa enviara a Karin a eliminarte, debería haber bastado para que la dejaras en paz. El papa cerró los ojos, la cabeza le dolía con fuerza. Era un extraño dolor de cabeza que había aparecido hacía apenas un par de días antes del regreso de su familiar. No sabía qué era, solo sabía que otros estaban preocupados por el brillo en sus ojos. Tuvo suerte de que solo lo vieran los guardias, y no un invitado. Quería asegurarme de si era o no una maga del vacío. De todas formas, te dije que te fueras. El papa abrió los ojos, irritado. Aunque fuera una maga del vacío, te dije que no la molestaras. Vittorio negó con la cabeza. ¿Al menos confirmaste que era una maga del vacío y que tenía un familiar del vacío? Sí. Era Gandalf. Las runas aparecieron cuando agarró mi uña. ¿Y la chica? Asintió. Los hechizos que lanzó estaban coloreados por el abismo. Sin embargo, no mostraba hechizos del vacío como los tuyos. Al menos eso lo entendemos, murmuró Vittorio con tono exasperado. Aún así, no necesitabas perseguirla para asegurarte de que era una maga del vacío. Recordó el contenido de la carta e hizo una mueca. Su muerte, o incluso una simple herida, habría sido desastrosa para ambos. Hubo una pausa de silencio. Dijiste que sería aceptable que muriera en una zona de guerra. Vittorio parpadeó al oír esas palabras antes de abrir los ojos de par en par al sentir que se le aceleraba el pulso. ¿Dónde?, preguntó mientras apretaba con más fuerza la mano del recipiente del vacío. ¿Dónde la atacaste? Albion, en Newcastle. El cráneo del recipiente del vacío se desvió hacia un lado al ser golpeado por la otra mano de Vittorio. El papa retiró la mano, el apéndice le dolía de dolor al golpear el cráneo. Probablemente le dolió más a él que a su familiar, pero cumplió su objetivo. Por el rabillo del ojo, notó que los demás recipientes del vacío habían reaccionado a su repentina bofetada. Los tres se levantaron de sus asientos, pero se quedaron donde estaban. Disculpas. ¿Por qué?, preguntó, tragando saliva. Ya pensaba en lo peor, en que todos los presentes se enterarían de la presencia de su familiar. ¿Por qué seguiste a la Baviera hasta Albion? Su familiar giró la cabeza para mirarlo. Ella y algunos otros estaban en una misión secreta de la propia princesa. Desconozco cuál era, pero tenían que llegar al castillo. ¿Quién más te vio, aparte de la chica? Otros soldados de Albion, los otros magos que siguieron a Louise y el propio príncipe. Vittorio sintió que se le calmaba el pulso, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Maldita sea, soltó la mano de su familiar mientras se apartaba. Se pellizcó el puente de la nariz, respirando hondo un par de veces. Hizo una pausa mientras esperaba que el calor volviera a su palma. Cuando lo hizo, bajó la mano y miró fijamente a su familiar. Tuviste suerte de que las circunstancias fueran así,
declaró con enojo. Si alguno de ellos no hubiera estado en una misión secreta, tu existencia y la mía habrían quedado expuestas. El familiar del Papa miró a su amo. El joven lo miraba con una expresión que solo había visto en contadas ocasiones. Cuando fue invocado por primera vez, actuó por su cuenta en lugar de obedecer órdenes. Lo señaló con una mano: no debes abandonar este castillo durante una semana, bajo ninguna circunstancia deberías siquiera pensar en irte de aquí. Sus palabras fueron duras, furioso por lo que había hecho. Entendía, desobedeció una orden importante solo porque quería hacer algo que no debía. Su amo guardó silencio un momento, antes de soltar un gemido. Su mirada enojada se desvaneció al mirarla con cansancio. Solo entiende por qué te castigo, es por tu propio bien. Por un instante, en lugar de su amo, otra imagen brilló en su vista. La habitación en la que se encontraban cambió repentinamente de la cálida luz naranja y pálida en uno que brillaba con un resplandor pálido y brillante. Su maestro los miró con ojos negros y entrecerrados que contrastaban con el brillo que emitía. Los cuernos sobre su cabeza, con forma de corona, lo elevaban sobre su pequeña figura, mientras su capa grisácea se extendía tras él. Pero aún así estoy decepcionado de ti. La imagen que tenían a la vista se volvió hacia su maestro. El humano rubio ya se había dado la vuelta y había salido de la habitación sin decir una palabra más. El recipiente del vacío simplemente observaba, antes de que una de sus manos se llevara a la cabeza. Era consciente de que sus hermanos se acercaban, todos lo miraban fijamente. Uno de ellos lo agarró por la capa. El cuerpo del hermano de 3 cuernos brillaba al compartir su alma para sanarlos. El familiar del Papa extendió la mano hacia su cabeza y les dio una palmadita. Escena. Listo, Words, sonrió el mago de agua mientras tocaba el brazo que estaba tratando. Eso al menos debería permitirte usar ese brazo ahora. La acción le valió una mueca y un siseo del mago del viento, quien retiró el brazo. Sus ojos grises se entrecerraron un instante antes de decir simplemente gracias. Se miró el brazo y no pudo evitar hacer una mueca de dolor. La sangre hirviendo se había clavado más profundamente de lo que creía, y a pesar de la magia curativa, seguía siendo más pequeña que su tamaño original. También estaba más roja, pero no estaba seguro de si era por la sangre o por la carne quemada. ¿Qué le pasó a tu brazo?, preguntó el mago de agua. Words frunció el ceño. Un insecto se perdió en el castillo, era más resistente que la mayoría. Vaya. ¿La realeza usaba insectos para ayudarlos? El mago de agua negó con la cabeza. ¿En serio? ¿Hasta dónde pueden llegar? No creo que estuviera trabajando con ellos, respondió Words. Solo creo que buscaba algo más en el castillo y decidió causar estragos mientras estaba allí. Giró el hombro, feliz de que la sangre hirviendo no lo hubiera tocado. Quería matar algo y, de paso, aplastó a la mayor parte de la fuerza de ataque. Un silencio los invadió al comprender las palabras. Era un eufemismo. Ward sabía que había hecho más que aplastar a las fuerzas, había masacrado a la mitad de ellas mientras atacaban a la realeza. Supuso que tuvieron suerte de que el asedio estuviera en marcha cuando llegó. Al principio no se dio cuenta, pero los supervivientes que sí lo estaban solo pudieron balbucear sobre un insecto pálido que atravesaba grupos enteros sin detenerse mientras corría hacia el castillo. Algunos incluso se apartaron, alegando que habría sido un suicidio interponerse en su camino. Con los daños adicionales que estaban sufriendo por las represalias de Newcastle, su victoria sobre los Rows fue muy pírrica. La única buena noticia que traía era que había ayudado a abrir un agujero en las paredes exteriores. Fue un resultado desafortunado, pero al final salimos victoriosos, dijo una nueva voz, haciendo que ambos se giraran hacia la entrada de la tienda donde se encontraban. Un momento después, un hombre de unos 35 años, vestido de clérigo, apareció.
Tenía el pelo rubio que asomaba por debajo del sombrero verde que llevaba y ojos azules que brillaban con entusiasmo a pesar de la situación que los rodeaba. Su Excelencia, Words y el mago del agua que lo atendía se inclinaron al entrar. Sí, saludó e hizo una reverencia rápidamente antes de acercarse a Words. ¿Lo buscaba, vizconde?, preguntó con entusiasmo. ¿Conseguiste la carta del príncipe? La emoción desapareció de sus ojos cuando Words negó con la cabeza. El mago del viento la levantó. Lamento informarle, Excelencia, que el príncipe destruyó la carta antes de que yo pudiera conseguirla. Bajó la cabeza de nuevo. He fallado, por lo tanto, aceptaré cualquier castigo que me impongas. El clérigo negó con la cabeza. Vamos, vizconde, no tienes que ir tan lejos. Se agachó y le dio una palmadita en el hombro. Aunque no hayas conseguido la carta, al menos conseguiste ayudar a asegurar el castillo. Retiró la mano y la sostuvo tras la suya, cerró los ojos y tarareó. Y aunque lo mejor hubiera sido recuperar esa carta, tenemos la segunda mejor opción. Words levantó la cabeza. ¿Su Excelencia? El hombre miró al mago del agua. ¿Está en condiciones de salir de esta tienda? El sanador parpadeó antes de asentir. Sí, su lesión en el brazo ya está estable. Pero no le hagas cargar nada pesado. Yo no lo haría. El clérigo, tranquilizado, se volvió hacia Words. Quería decir que, aunque no tenemos la carta, sí tenemos al príncipe Vales. Había confusión en los ojos de Words. Si quería que lo perdonara, Excelencia, debo disculparme una vez más. Supuse que también lo mataría. El clérigo hizo un gesto con la cabeza por encima del hombro. Así era. Sin embargo, que esté muerto no significa que sea inútil. Se dio la vuelta y salió de la tienda. Le pedí que se asegurara de que su cuerpo se conservara y no fuera enterrado hasta mi llegada. Sí, Excelencia, debería ser junto a la pila de cadáveres que pretendemos enterrar. Words lo siguió. El mago del viento hizo una mueca de dolor al ver la luz del sol en sus ojos. Miró a su alrededor, viendo las otras tiendas que se habían levantado alrededor del patio de las ruinas de Newcastle. Algunos se habían quejado de que debían quedarse dentro del castillo. El olor a cadáveres silenció esas quejas rápidamente. Se oían gemidos de dolor y agonía provenientes de la mayoría de las tiendas. A menudo veía una tienda abierta, viendo a los heridos que yacían dentro y a los que los atendían. Pero al pasar junto a ellos, varios se animaron a saludar al hombre que los guiaba. Él les devolvió el saludo con una sonrisa y un gesto, mientras el anillo en su mano brillaba a la luz del sol. Pronto dejaron atrás las tiendas y se dirigieron hacia las tumbas que estaban siendo cavadas. Los magos de la tierra que los acompañaban se encargaban de los hoyos más grandes, mientras que algunos que no sabían usar magia cavaban las tumbas con palas. Una enorme pila de cuerpos acechaba, todos ellos una mezcla entre los rebeldes de la Reconquista que lucharon por apoderarse del castillo y los leales a la realeza que habían dado su vida para defenderlo. Aunque fueran enemigos en vida, en la muerte eran lo mismo. A un lado, sin embargo, sobre una caja de madera, estaba el mismísimo príncipe Vales. Con la manta apretada alrededor de su cuerpo, algunos habrían pensado que estaba dormido. Pero el agujero en su garganta delataba lo contrario. Al acercarse, Words abrió los ojos de par en par al comprender cuál era el plan. El clérigo dejó escapar un suspiro de alivio al acercarse al cadáver. Ah, príncipe Vales, algo de emoción regresó mientras sus pasos se aceleraban hasta que estuvo junto al cuerpo. En vida fuiste una espina en nuestro costado, especialmente en el mío. ¿Y ahora pretendes convertirlo en un aliado?, preguntó Words, alcanzándolo. Asintió al joven que estaba junto al cuerpo, antes de volver su atención al cadáver. Por supuesto, se llevó la mano a la cintura y sacó una pequeña varita. Tener al mismísimo príncipe trabajando para nosotros sería muy ventajoso. Después de todo,
Si el fundador nos ha bendecido con su gran poder para que completemos esta misión, entonces debemos usarlo para alcanzar nuestros grandes objetivos. Words asintió en silencio, mientras oía al joven soltar una exclamación de asombro. Ese jadeo solo se intensificó cuando el anillo brilló con una oscuridad profunda mientras el clérigo comenzaba a cantar palabras que no eran humanas. Sostuvo la mano con el anillo sobre la varita y, con un último cántico, la apuntó hacia el cadáver. Al hacerlo, el cadáver despertó. Los ojos que habían estado cerrados durante los últimos días se abrieron de golpe. Eran de un naranja brillante, antes de cambiar a un rojo escarlata, hasta volverse completamente negros, hasta que volvieron al azul brillante original de Vale. El resto del cuerpo comenzó a moverse, la toalla que lo envolvía se deshizo mientras Vale se incorporaba lentamente. Miró a su alrededor hasta que vio la que lo había revivido. Asintió con la cabeza. «Saludos, arzobispo Cranwell». Cranwell chasqueó la lengua con frustración. «Ya no soy arzobispo, a partir de hoy soy emperador», le dijo al príncipe recién resucitado. Vales asintió de nuevo. «Por supuesto, le pido disculpas, excelencia». «Por el fundador», dijo el joven asombrado por lo que había visto. Words, sin embargo, se limitó a observar la demostración de magia del vacío en silencio. Eso le recordó a su prometida. Se creía que era una maga del vacío debido a su incapacidad para usar magia, no vinculada a ninguno de los 4 elementos, pero capaz de lanzar hechizos. Incluso desde joven, solo podía lanzar explosiones. Sin embargo, había estado usando hechizos cuando luchaban contra ese enorme insecto. ¿Se habría equivocado Joseph? Negó con la cabeza, volviendo de sus pensamientos justo cuando vio a Cranwell despedir al joven y anunciar que el recién resucitado Vale sería su guardaespaldas. Tendría que hablar de eso más tarde, por ahora. ¿Seguimos con el plan de tomar Tristane, excelencia?, preguntó. Cranwell asintió. Por supuesto. Tristane no solo es importante, pues alberga artefactos como el mismísimo libro de oraciones del fundador, sino que además no serían rival para la fuerza aérea que tenemos ahora, incluso si unieran fuerzas con Germania. Entonces, por un instante, la expresión habitualmente feliz de su rostro se ensombreció. Además, Ajoun Est, ese detestable reino de los insectos reside allí. Su destrucción será nuestro primer paso para recuperar Tierra Santa. Words asintió. Entonces regresaré al castillo, excelencia. Aprenderé todo lo que pueda para que podamos avanzar en nuestro objetivo. Por la gloria de la reconquista. Escena. Montmorency parpadeó mientras miraba la taza que tenía en las manos. Él te reflejaba su rostro, su cabello rubio enmarcando su rostro y sus naranjas. No, sus ojos azules, mirándola fijamente. No sabía por qué miraba fijamente la taza, pero se sentía un poco más segura. Ajena al mundo que la rodeaba, simplemente miraba fijamente el agua. Orencia, querida. Un grito la sacó de su ensimismamiento y con ojos legañosos se giró hacia el lugar de donde provenía. El sol brillaba, de eso estaba segura, ya que estaba sentada afuera con otros 2 estudiantes. Sentada justo enfrente estaba otra rubia de ojos azules, pero era un chico. Guiche. Se llamaba así, ¿no? Parpadeó al recordarlo, obligándola a hacer una mueca mientras la cabeza le dolía con fuerza. Sí, Guiche, su novio. Abrió los ojos de nuevo y se permitió sonreír. Abrió la boca. ¿Pasa algo, Guiche? Una expresión de preocupación se dibujó en su rostro. Llevas un minuto entero mirando el té sin hacer nada. Señaló la comida en la mesa, la suya estaba intacta. Y no has comido nada. Estoy bien, Guiche, respondió ella. Sonrió y miró al suelo junto a Guiche. Pregúntale a Verdante, él te dirá que estoy bien.
El rubio frunció el ceño y se giró hacia donde ella miraba. Su familiar no estaba allí, el topo gigante estaba en otro lugar cada vez que comían así. De repente, el suelo a su lado se movió bruscamente y un momento después, la cabeza de su familiar emergió del montón de tierra que había creado. Su familiar se giró hacia él y asintió con una expresión feliz. Guiche pareció más que sorprendido. Se giró para ver que Montmorency seguía sonriendo, pero la sonrisa se desvaneció lentamente al ver algo. Finalmente, dejó de sonreír y una mirada furiosa apareció en su rostro. Guiche siguió su mirada y vio que volvía a mirar a Louise con enojo. Suspiró: Montmorency, querida, ¿por qué no me dices por qué has sido tan hostil con Ciro últimamente?, preguntó. Era bastante irónico que siguiera usando ese apodo, considerando que su capacidad para lanzar hechizos se había disparado el último mes. Pero, por desgracia, ahora era una costumbre. Cada vez que parece que quieres matarla, ¿pasó algo entre ustedes dos? Argumentó que se equivocaba al llamar los espíritus del agua. La reacción de Louise fue contenida, pareció aceptar sus palabras antes de enfadarse y decir que no importaba. Una parte de ella se erizó y dio un pisotón. Dijo que sí importaba porque no quería que empezara a difundir mentiras sobre los espíritus del agua. Extendió la mano hacia el que había invocado, el familiar con los cuernos divididos en dos. Montmorency. La chica miró a su novio y sonrió. Está bien, no estoy enojada con Louise. Es solo que no me gustan sus familiares. Sus ojos se pusieron vidriosos, el naranja superó al azul por un instante mientras continuaba. No me importaría que se rompieran en pedazos. Guiche se tambaleó hacia atrás, con los ojos como platos y la boca abierta. Escena. No. No podía creerlo. Sus ojos debían estar engañándola. Retrocedió un paso, y los horrores frente a ella la siguieron. Esto no puede ser real. Intentó negarlo. Pensó que las cosas habían sido demasiado buenas para ella durante los últimos días, después de unos días sin problemas. Marion debería haber previsto que no durara. Maldita sea, ¿por qué son dos ahora? Los dos familiares Baviera inclinaron la cabeza al unísono ante su grito de pánico. El original, el de solo dos cuernos, levantó su pequeña mano y pareció saludarla. El otro, el de cuatro cuernos, miró a su compañero familiar antes de hacer lo mismo. Soltó un suspiro de angustia, la cesta de la ropa sucia que tenía en las manos casi se le cae. Levantó la cabeza y los miró fijamente. Genial, ahora habrá el doble de cuchillos robados y el doble de cadáveres de ratas. Suspiró mientras los miraba fijamente. Una parte de ella quería ser más dura con ellos. Tal vez dejar caer la cesta y esperar que salieran lastimados o algo así. Pero no le habían hecho nada tan malo. El pensamiento se desvaneció mientras sonreía. Me alegro de verte de nuevo, ladrón de cuchillos, hizo una pausa. ¿O ahora son ladrones de cuchillos? Los dos simplemente se miraron. Capítulo 36, otro dolor de cabeza. Cranwell sintió que se le desvanecía la sonrisa al leer el informe que acababa de recibir. El nuevo emperador de Nueva Albión se encontraba en la habitación del antiguo rey Jacobo y, las grandiosas habitaciones ahora le pertenecían y también se habían convertido en su despacho. Desparramados por su escritorio estaban los diversos informes de sus asesores y algunos más de los espías que tenía en Tristein. Words, por ejemplo, ya había regresado al palacio y estaba trabajando de nuevo tras las líneas enemigas. Sin embargo, esos no eran los informes que le interesaban en ese momento. En cambio, estaba revisando el informe completo de bajas del asedio de Newcastle. Era más de lo que esperaba. Un ataque así, obviamente, iba a exigir sacrificios,
pero el panorama completo le sorprendió bastante. Y todo por culpa de un solo insecto que había decidido arrasar con el ejército de la Reconquista por un objetivo que ninguno de ellos conocía. Bajó el informe para mirar al que se lo había entregado. Era uno de los generales mayores, su rostro parecía tallado en piedra, permaneciendo estoico. ¿Es preciso este informe?, tuvo que preguntar. El hombre asintió. Abajo con las heridas, Excelencia. El rostro estoico frunció levemente el ceño. La mayoría fueron por la investigación de los cuerpos que pudimos encontrar, el resto, por los gritos de pánico de aquellos a quienes preguntamos. Cranwell suspiró. Es una lástima. Eso tampoco es lo peor, Excelencia. El exobispo arqueó una ceja. El general continuó: todos sabemos que uno de nuestros primeros objetivos cuando invadamos Tristane será a Joan Est, así que antes de todo esto, muchos estaban bastante emocionados. El general hizo una pausa, tragando saliva. Pero debido a que este singular insecto parece estar destrozando a buena parte de nuestro ejército en Newcastle, la moral ha bajado con respecto al ataque. Tanto de nuestros soldados como de sus monturas. Ah, cierto. Cranwell revisó los informes y descubrió que un buen número de caballos y dragones que también participaban en el asedio aparentemente se habían vuelto contra sus dueños. Algunos simplemente habían optado por derribar a quien los montaba, mientras que otros se los habían comido vivos. Algunos de nuestros soldados están bastante preocupados. Si un solo insecto causó todo esto, ¿qué pasaría si nos enfrentamos a todo un ejército de ellos?, declaró el general. Cranwell sintió que le aguardaba un dolor de cabeza, dejó el periódico y se masajeó las sienes. Veo que esto va a ser difícil, resopló. Intentaré solucionar esto pronto, a ver si puedo levantarles un poco la moral. Al decir eso, era consciente del anillo en su dedo. Entiendo, Excelencia, asintió el general de nuevo. Yo también haré mi parte para intentar animar a quienes no fueron víctimas directas del insecto. Gracias. Hubo una pausa al terminar la conversación, y justo cuando el general estaba a punto de irse, miró a su alrededor y arqueó una ceja. Si me permite preguntar, Excelencia, ¿dónde está el príncipe Vales? Escena. Oh, Vales. Se está familiarizando con el castillo de nuevo. Caminando por los pasillos del castillo nuevo estaba el cadáver de Wells Tudor, cuyo espíritu, habitando el cuerpo, controlaba sus movimientos. A su alrededor, veía a los demás soldados de la Reconquista, todos mirándolo y sonriendo con sorna al pasar. Recibió varias burlas e insultos. Los recuerdos que el espíritu percibía del cadáver que habitaba le indicaban que se enfadara aún más con esas palabras. Pero la orden que le había dado quien le permitió habitar el cuerpo era que fuera leal a la causa. Así que simplemente le devolvió la sonrisa y siguió caminando. Recorriendo el pasillo, familiar y a la vez extraño. Hasta que finalmente llegó a la habitación que lo llamaba. ¿Es prudente, Excelencia, permitirle caminar con tanta libertad? La sala del trono estaba siendo redecorada, desechando todos los objetos que juraban lealtad a la antigua familia real y, en su lugar, colgaban estandartes de la nueva causa. Curiosamente, la única excepción era la antorcha negra. Varios soldados la miraban con frustración, las numerosas herramientas alrededor de la antorcha le indicaban al espíritu que llevaban tiempo intentando quitarla. Sin éxito. No hay problema, después de todo, todos saben que el Vales que camina alrededor del castillo nuevo ahora forma parte de la Reconquista. El espíritu acercó el cadáver a la antorcha. Y él mismo me es completamente leal. Unos ojos rojos miraban fijamente las tenues brasas que quedaban en la antorcha. Y apenas pudo ver un par de ojos similares mirándola. Escena. Vosotros tres.
Marion frunció el ceño al ser interrumpida bruscamente por quien la había llamado. Al girarse, vio algo extraño. Junto a las puertas de la academia estaban los 2 guardias, así como un carro escoltado por 4 hombres. 3 de ellos tenían un aspecto bastante normal, uno iba a caballo conduciendo el carro, mientras que los otros 2 estaban de pie a un lado. Fue el cuarto lo que hizo que Marion y las demás criadas con las que hablaba se detuvieran. Por alguna razón, con el tiempo que hacía, parecía haberse cubierto de pies a cabeza con toda la ropa imaginable. Camisa de manga larga, guantes, pantalones largos con botas y, por si fuera poco, una capucha. Era el único sentado junto a la carga que transportaban. Era una caja enorme, tan grande como él, y cuando se giró para mirarlos, nadie pudo verle la cara. La tenía tan estirada hacia adelante que lo ocultaba todo. Marion no pudo evitar enarcar una ceja y preguntar, ¿qué pasa? Tenemos una entrega para alguien, respondió el segundo guardia. ¿Y qué? Que pasen y que se encargue quien se encargue de los paquetes, dijo su compañera. El hombre junto al paquete levantó la vista y dijo, nos ordenaron, específicamente, asegurarnos de que la persona misma aceptara la entrega. Su voz era algo forzada, aunque logró hablar con claridad. De acuerdo. Marion, aún más confundida, se giró hacia los guardias. Entonces, ¿por qué ninguno de los 2 fue a buscar a esa persona? Hubo un momento de silencio entre ellos, mientras ambos apartaban la mirada con timidez. Nosotros, uno de ellos la miró. No sabemos a quién preguntan. No nos mires así, espetó su compañero rápidamente. No es culpa nuestra. Llevamos aquí un par de semanas como mucho, y no es que a los profesores les guste hablar con la gente común. Marion no pudo evitar asentir, aunque seguía sin apartar la vista del encapuchado. ¿A quién buscan exactamente?, preguntó, antes de posar la vista en la caja. ¿Y qué hay dentro? Algo con forma de insecto, respondió el que montaba a caballo con tono aburrido. Por alguna razón, en lugar de tirarlo o devolverlo a Joe Nest, se lo daremos a algún profesor. Se encogió de hombros. No sabemos quiénes son, pero deben ser raros para interesarse en cosas así. Puaj, claro, la otra criada con Marion puso los ojos en blanco. Ya sé a quién le estás dando esto, probablemente sea al profesor que nos ha estado dando la lata reemplazando muchas herramientas por las de insecto. ¿Se llama el profesor Jean Colbert?, preguntó el encapuchado. Sí, es él, suspiró, y se apartó del grupo. Voy a buscarlo, conozco su horario lo suficiente como para saber dónde está. Genial, exclamó el primer guardia. Mientras tanto, montaremos guardia aquí. La sonrisa se desvaneció cuando sintió que las 3 criadas lo miraban fijamente. Cuando estuvo fuera del alcance del oído, Marion no pudo evitar preguntar de nuevo, entonces, ¿qué es? ¿Dentro de esa caja?, preguntó. Sé que dijiste algo insectoso, pero no es un cadáver ni nada, ¿verdad? No. El encapuchado negó con la cabeza. Son partes de un golem averiado de un pueblo minero. Al parecer, se dañó y los ingenieros no pudieron volver a ponerlo en funcionamiento. ¿Por qué un profesor estaría interesado en algo así?, preguntó la otra criada. Marion rió disimuladamente. Quizás quiera mejorarlo. Usar su magia para que sea el doble de efectivo. Oh, por favor, recibió una mirada de desaprobación en respuesta. Tristain ya es la mayor fuente de piedras de viento gracias a esas cosas, no veo ninguna razón por la que querría mejorarlo más. Quizás solo le interesa la cosa entonces, sugirió Marion. O sea, según Alice, es un friki de los insectos. Quizás quiera dar clases sobre eso. Espero que no, negó la otra criada con la cabeza. Hubo un momento de pausa, antes de que el encapuchado se inclinara hacia adelante. ¿Tienes algún problema con los insectos?
No personalmente, desestimó la pregunta con un gesto. Simplemente no quiero empezar a oír hablar de insecto sucio esto o insecto tramposo aquello si el profesor decide sacar a ese golem para enseñarlo. A los nobles de aquí no les gustan esos tipos, a pesar de todo lo que han hecho. Ah, dijo el encapuchado con voz de entiendo. Nuestra relación con la nobleza sigue siendo bastante inestable a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Marion parpadeó. Nuestra porvenir ya está aquí. Tanto los guardias como las criadas se sobresaltaron ligeramente ante el grito extremadamente excitado. Todos se giraron para ver a un hombre calvo con la capa de profesor corriendo apresuradamente hacia ellos con una amplia sonrisa en el rostro. La criada que había ido a llamarlo lo seguía. Por fin, suspiraron los otros hombres al mismo tiempo al ver al profesor corriendo hacia ellos. El que estaba a caballo agarró las riendas y guió suavemente al caballo hacia adelante. Mientras tanto, el hombre encapuchado sacó un par de documentos de donde estaba sentado. Marion y su compañera se hicieron a un lado para dejarlas pasar. Pero antes de que pudieran hacerlo, Marion se acercó al hombre encapuchado. «Eres un insecto, ¿verdad?». Él asintió ante su pregunta. «Sí que lo soy». «Tengo una pregunta». Se echó un poco hacia atrás cuando ella señaló todo su cuerpo. «¿Por qué siempre pareces llevar tanta ropa? Prácticamente se cubren con ella». «Oh, eso es muy simple», levantó un dedo y lo señaló hacia arriba. «Es para protegernos de eso». En ese momento, pareció que la zona se calentaba un poco más. «El sol». Asintió. «Nos calentamos con bastante facilidad y también nos quemamos con mucha facilidad bajo la luz solar directa. Además, todos estamos acostumbrados a espacios oscuros, así que se siente bien llevar todo esto». «Fritz, basta de hablar». El hombre a caballo gritó, «Prepara los papeles, necesitamos que muchos los firmen». «Por supuesto», asintió Fritz. Se giró hacia Marion una vez más e hizo una reverencia. «Fue un placer hablar contigo». «Sí, fue un placer hablar contigo». Mientras el carro se adentraba en el terreno de la escuela, Marion los vio irse. Sus ojos naranjas se entrecerraron con sospecha. «Protegerlos del sol, ¿eh?». Escena. Allí estaba, alejándose con sus familiares. Una sensación de ira se apoderó de la maga rubia, siguiendo a la maga de cabello rosa por los pasillos. Los dos espíritus del agua la seguían a cada paso como siempre, ganándose las miradas de todos y de todo lo que pasaba a su lado. Se les unieron Kirche y Tabitha, las tres muy unidas tras regresar de su viaje. Le lanzó varias miradas de ese tipo mientras la ira crecía, aún más mientras seguía al grupo. Ella tenía mucho que explicar sobre lo sucedido. Había dicho que había hecho algo horrible. Necesitaba que le explicara lo que le había hecho a Montmorency. Fue ese pensamiento el que le hizo estallar las emociones, y aunque estaban en medio de la corte Vestry, no pudo evitar gritar. Louise Françoise Leblanc de la Valliere. Todo pareció detenerse. Guiche se dio cuenta de que no estaba solo con su objetivo como deseaba, todas las cabezas se volvieron hacia él. Kirche y Tabitha se giraron, ligeramente sorprendidas. Pero Louise parecía lenta para responder. Tenía la mano en el estómago mientras giraba lentamente la cabeza por encima del hombro. «¿Qué quieres, Guiche?», espetó, con sus ojos rosados mirándolo fijamente. Sus dos familiares también se giraron para mirarlo. Dos pares de ojos vacíos lo miraban fijamente. Sintió que su determinación flaqueaba un poco, pero ver su mirada enojada le recordó la de Montmorency. Y tragó el nudo en la garganta. «Tienes mucho que explicar». La señaló con el dedo,
retrocediendo un poco al ver al familiar de los 4 cuernos sacando inmediatamente la vara del alma que llevaba en la espalda. Su mirada pasó de los familiares a su amo, antes de enfocarla en su amo con una mirada furiosa. «Dime qué le has hecho a Montmorency». Murmullos confusos estallaron entre la multitud, cada uno de ellos preguntaba a quien tenía más cerca. ¿Qué le hizo Sir Louis a Montmorency? Quizás les estaba engañando, y luego Louise tuvo suficiente para volarla por los aires. Se lo merece el Playboy. A Louis no parecía importarle lo que decía la multitud, aunque su mirada vaciló un instante antes de volver con toda su fuerza. Se giró para encararlo por completo, con los brazos cruzados. Al hacerlo, el familiar de los 2 cuernos imitó su pose. ¿Te incitó a hacer esto?, preguntó Louise con tono irritado. Porque lleva días intentando encontrar una razón. No, respondió Guiche. No lo hizo. Estoy aquí porque me preocupa lo que le has hecho. Vio cómo su mano se aferraba a sus mangas mientras apretaba los dientes ante sus palabras. Sí que le hiciste algo, ¿verdad? Guiche levantó la cabeza. Exijo que expliques y te disculpes por lo que has. Oye, Gramont, ¿por qué no te retiras? El resto de su declaración se le ahogó en la garganta cuando oyó a Kirche interrumpirla. La germana le daba golpecitos en el hombro con la mano vendada mientras lo miraba con desaprobación. Déjala en paz, Louise. Si no quiere hablar de ello, no la molestes. Su voz era severa. Louise miró a la pelirroja con una expresión de sorpresa en su rostro. Guiche parpadeó antes de negar con la cabeza. Pero aún tiene que responder por lo que ha hecho, Kirche. Mi honor como noble y como novio de Montmorency depende de ello. Louise giró la cabeza bruscamente hacia él. No he hecho nada, gritó. Eso solo hizo que el mago rubio entrecerrara los ojos. Ya veo, suspiró y se llevó una mano a la frente. Lamento que tenga que llegar a esto, pero no me dejas otra opción, Louise. La señaló con el dedo y declaró, yo, Guiche de Gramont, por mi honor de noble. Su mano derecha tomó su varita y la sacó de su capa, apuntándola hacia adelante. Ade. Antes de que pudiera terminar sus palabras, sintió un dolor agudo y cortante en la palma de la mano. Su visión se iluminó al convertirse en un grito de agonía. Su varita se soltó con un ruido metálico al tambalearse hacia atrás, agarrándose la extremidad herida. Contempló lo que lo había golpeado. Era el familiar de 2 cuernos, cuyo arma brillaba bajo el brillante sol anaranjado. Hizo una mueca al sentir otra oleada de dolor y al abrir los ojos. Vio que Louise había agarrado el apéndice alargado que su familiar había usado para golpearlo. Su brazo había crecido varias veces su longitud y ahora se retorcía incómodamente en su agarre. El otro familiar no se había movido de su lugar, aunque parecía listo para lanzarse en cualquier momento. Guiche miró el daño y vio que tenía un corte fino en toda la palma. No sangraba tanto como creía, pero su mano empezaba a enrojecerse. Verla sangrar hizo que Guiche gruñera de dolor una vez más. Dios mío, la voz de Louise, presa del pánico, llegó a sus oídos. Guiche, lo siento. No sabía que Bag lo haría. ¿Esto es lo que le hiciste a mi Montmorency? ¿Por qué seguía tan concentrado en esa línea de preguntas? Necesitaba ayuda médica ahora mismo. ¿Qué? Louise parecía confundida. Guiche levantó la cabeza y la fulminó con la mirada. ¿Tu familiar le hizo esto? Deja de hablar, idiota, te está sangrando la mano. ¿Es por eso que está tan enfadada contigo? Hubo un momento de pausa, antes de que Louise gruñera, bien, ¿quieres saberlo? Ella lo señaló con la mano libre. La zorra de tu novia se creyó bien en agarrar a mi familiar, insultarlo y luego llamarlo monstruo. No solo eso, lo tiró al suelo con fuerza y se rompió el cráneo.
Tuve que apartarla antes de que les hiciera algo peor a mis familiares. La ira que sentía Guiche se desvaneció al oír esas palabras. Parpadeó, sin pensar en su mano herida. Así que lo que te haya dicho, es porque ella empezó. Basta. Una poderosa ráfaga de viento silenció su discusión. Tabitha se interpuso entre los dos, con la mirada tan aburrida como siempre. Miró a Guiche. Ve a la enfermera. Guiche parpadeó ante la brusca orden. La maga de viento se giró hacia Louise, con la mirada un poco más suave. Louise. Hizo una pausa y suspiró. Por favor, cálmate. Sí, Kirche se movió y le puso una mano en el hombro. Estás asustando a Louise. A la Baviera le tomó un momento calmarse, y cuando lo hizo, soltó el brazo de su familiar. Este se retrajo dentro de su cuerpo, y Buck se giró para encarar a su amo. Finalmente, el resto se dispersó cuando un par de profesores se acercaron a la conmoción. A Guiche le dijeron que buscara atención médica. El mago rubio apretando y aflojando su mano sangrante, preguntándose qué lo había poseído para hacer todo eso. Lejos de la conmoción por completo, otro mago rubio de repente frunció el ceño. Decepcionante, murmuró, con los ojos vidriosos.